Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, nuevamente en este abrazo fraterno de encuentro, en el cenáculo, en el lugar que el Señor nos llama a compartir entre nosotros esa presencia suya, que especialmente la reconocemos a través de su palabra. Y obedeciendo a ese llamado, como el que hizo Jesús también a sus discípulos en aquel entonces, y los llamó a formar ese cenáculo en aquel lugar alto en Jerusalén, donde se celebraba la Pascua, pero Jesús realiza la oración eucarística en esa cena pascual. Y a partir de ahí entonces, en esa unión de todos, en comunión con esa generosidad solo propia de Dios, con esa grandiosidad que nos llama hoy a todos a reunirnos con Él. Y como en su momento les dijo que permanecieran en oración, nosotros también lo hacemos. Y no pudiendo estar en esa habitación alta en Jerusalén, a la cual tuve oportunidad de estar y siempre la recuerdo, por un cariño muy particular. Un sacerdote muchos años antes de que yo viajara a Tierra Santa me había dicho que cuando fuera a Tierra Santa, cosa que yo ni idea tenía, no dejara de rezar en cada lugar, especialmente el rosario, porque después el Padre me dijo, después te vas a acordar de ese lugar, porque en el rosario están todos esos lugares, está todo el Evangelio. Entonces vas a tener ese recuerdo. Y me dijo, porque yo tuve la experiencia de estar, y entonces yo te digo que si tenés oportunidad de ir, reza el rosario. Cuando vayas al cenáculo, reza el rosario. Y bueno, cuando fui, que fui por una obra de Dios, porque algún día se los voy a participar, una misión muy particular. Solo cosa de Dios que nos llama a hacer cosas, ¿no? Que las hace Él en realidad. Entonces ese lugar para mí me ha quedado como recuerdo. Siempre he dicho, ¿no? Que el recuerdo es ese momento de acción del Espíritu que ilumina toda esa escena, todo ese lugar. Y lo ilumina y guarda esa imagen, como si fuera un flash que ilumina todo ese momento y queda en el recuerdo, ¿no? Queda en la foto. Así que yo recuerdo ese lugar con esa presencia a la cual participé, estando solo, esa cosa de Dios. Bueno, algún día se lo voy a contar en detalle muchas cosas que nos han sucedido ahí, estando en Jerusalén y en toda Tierra Santa. La presencia de Dios es como en cualquier otro lugar, siempre está. Y lo de Él es grandioso, porque es una presencia maravillosa, generosa, es amor pleno, comunica solo amor. Y entonces, en este cenáculo un poco les participo esto porque estamos precisamente en ese lugar que el Señor le invitó a sus discípulos que estuvieran reunidos en oración con la iglesia, con la comunidad, con María, con José, con todos los discípulos en aquel entonces y todos nosotros, porque todos fuimos invitados. Por eso es que hoy
respondiendo a esa convocatoria, nos encontramos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para escuchar su palabra, para disfrutar de esa presencia de Él que nos viene a dar la paz, como lo hizo con sus discípulos en aquel entonces. Estamos leyendo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya estamos en el capítulo 8, al final del capítulo 8. Venimos de todo ese inicio, ¿no? Que es buenísimo porque va narrando el acontecer, la realización de la iglesia, de la asamblea. Se va realizando, se va haciendo. Y en esos quehaceres que son fundantes, ellos los recopilaron, los fueron anotando. Los anotaron mucho tiempo después de que sucedieron, ¿cierto? Entonces tuvieron la oportunidad de hacerlos incluso de manera progresiva. Y así entonces llegamos a este capítulo 8 en el que recordaron ustedes que habíamos leído el suceso en el que participaba aquel mago. Qué casualidad, ¿no? Pues ya lo dijimos, ¿no? Un mago muy reconocido, un hombre que todo el mundo le tenía mucho respeto y mucha admiración porque hacía cosas increíbles, la verdad. Tenían distintos nombres que le daban porque lo magnificaban como un ser especial. Tipo, indudablemente realizaba cosas que nadie las podía hacer. Pero claro, ustedes dirán que tiene que hacer un mago en la asamblea que se está formando en la iglesia. Bueno, viene precisamente a mostrarnos cómo este hombre se acerca a Felipe y no solamente por curiosidad, sino por interés. Él tenía voluntad de saber sobre aquello que hablaba Felipe y que fundamentalmente llamaba a las personas a reflexionar en el Espíritu, que era lo que había venido Jesús, a llevarnos al encuentro con el Espíritu Santo, con el Padre. Para ello, el reconocimiento del Espíritu Santo era lo más importante, porque sin eso no podemos hacer nada. Así que esta relación que tiene el mago con Felipe y la comunidad aquella es muy interesante. Ya lo hemos analizado, hemos llegado incluso a que el mago le pide que lo bautice, se bautiza con esa pequeña comunidad que era naciente, era nueva. Después se enteran en Jerusalén de todos estos sucesos, que la evangelización iba avanzando en el corazón de muchas poblaciones. Y entonces los discípulos, esa pequeña asamblea fundante que quedaba en Jerusalén, envía a Pedro, que es la cabeza, junto con Juan, ambos dos, que son los que en estos primeros capítulos van protagonizando y poniendo las primeras posiciones, las primeras piedras, podríamos decir, ¿no? de esta construcción, ¿no es cierto? Y siempre es Pedro, ¿no? Siempre es el que tiene la palabra. Y acá viene entonces Pedro a confirmar, a imponer las manos. Y entonces esto que es a pedido de la población de esos lugares, después de haber recibido el bautismo, también es pedido de Simón. ¿Se acuerdan? Bueno, a lo cual él decía que estaba dispuesto a pagarles para que le dieran la oportunidad de que él también pudiera dar esos dones. Siempre el dinero, ¿no? Es terrible. No se salva a nadie. Incluso me acuerdo aquel pasaje que Pedro, es impresionante. Y siempre es una maravilla. Por algo le eligió a enseñar. Pedro en la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan?
que habían estado toda la noche pescando y no pescaron nada. Llegan cerca de la orilla y Jesús le dice, bueno, ¿pescaron? No, no pescaron. Bueno, él ya estaba haciendo el asadito, no estaba preparando para la pesca, pero parecía que no traían nada. Entonces le dice Jesús que tiraran las redes del lado de la derecha. Pedro, bueno, aquel relato ustedes ya lo conocen, ¿no? Accede a tirar las redes. Y cuando quieren sacarla era imposible, no la podían sacar, porque había cualquier cantidad de peces. Tal es así que tuvieron que tener ayuda de otras barcas y al final entre todos, imaginen la labor que han tenido, que no habían hecho durante toda la noche, que no habían pescado nada, en una sola redada, era algo nunca visto. Y los contaron encima, los tamaños de peces y todo. Y cuando Pedro se le acerca a Jesús, le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Claro, le pasaba lo mismo que a Simón, ¿viste? Ya estamos, ya ponemos la fábrica de pesca, de harina de pescado y de toda la variedad de lo que se le puede sacar a los pescados, ya estamos hechos para todos. ¿Sabes qué? Esto es una cosa de loco. Maravilloso. Entonces después se dio cuenta, dice, no pasan por los mangos, no pasa por la plata la cosa. El objetivo era mostrar el efecto de la realización de la obediencia, ¿no? Tiren la red. Esa cosa sencilla, ¿no? A veces es difícil de querer hacer, es una cosa que uno no la quiere hacer, como Pedro, que estuvimos pescando toda la noche. Bueno, entonces, hacer la voluntad de Dios. Y bueno, acá este hombre también se arrepiente de haber ofrecido el dinero, porque ¿viste? La debilidad de los magos. Y les pide incluso que lo perdonen y que de alguna manera recen por él y que sus defectos eran reconocidos por él, pero muchas veces esas pasiones no las podía controlar del todo, pero entonces necesitaba el recurso de la oración de los demás. Buenísimo lo de este hombre, de Simón. Este nombre Simón, también Pedro se llamaba Simón. Y también se llamaba el Cireneo, se llamaba Simón, ¿se acuerdan? Simón. Bueno, este era mago. Sucedió todo esto y ahora vamos a lo nuevo. Pero fíjense cómo este tema de la confirmación fue entonces establecido, contado, esa imposición de la autoridad. En ese caso, del apóstol primero, o sea, el apóstol padre, podríamos decir, que era Pedro. De ahí que la iglesia entonces realice el sacramento de la confirmación y de la imposición, tanto de las manos como de los óleos, de manos de un obispo, que es la autoridad máxima de la iglesia. Ven cómo los hechos de los apóstoles van construyendo y nosotros vamos enterándonos de todas estas cosas. Bueno, gracias al mago, entre otras cosas. Fíjense qué facilidad de confundirse, ¿no? Entre la magia y el espíritu. Pero en este caso el mago es el que lo manifiesta, porque él era el que hacía la magia. Entonces él sabía todos los engaños, todas las trapisondas y de las cosas que no se veían, pero que él hacía y sabía cómo se hacía para que la gente creyera otra cosa, ¿viste? No viera lo que estaba sucediendo. Es decir, el engaño de la magia. Él conocía todo ese verso. Pero quería ver la efectividad del espíritu y la reconoció. No es magia,
magia, hermano, ¿no? A pesar de nuestros apetitos, de nuestras pasiones, la fuerza del Espíritu siempre nos hace flotar, digamos, ¿no? Como a este hombre. Arrepentirse, pedir perdón, como lo hizo Pedro, ¿no? Y acercarse una vez más a Jesús. Después de haber recibido los sacramentos, como era el bautismo y la confirmación. Interesante este suceso. Hechos de los apóstoles, como nosotros. Bueno, sus sucesores. Ahora continuamos. Voy a nombrar otra vez el título que le pone acá la Biblia de Jerusalén, porque estamos leyendo la Biblia de Jerusalén, para anticiparnos un poco a lo que vamos a leer. Simplemente el título nos va a dar una idea, que esa es la intención, ¿no?, del editor. Cada edición de cada Biblia tiene un título distinto, el que se le ocurre a cada uno. No forma parte de la Biblia. Bueno, dice así el título. Felipe bautiza a un eunuco. Esto es lo que vamos a leer ahora. Yo ya lo leí, ustedes se pueden dar una idea. Me entusiasma. Toda la palabra de Dios nos acerca. Pero esto es muy bueno porque Jesús siempre viene y no es la primera vez que viene. No es la primera vez que nos habla. Ya nos habló antes y nos viene a hablar otra vez. Y es buenísimo lo que nos dice. Nosotros en el cenáculo venimos a ver, siempre lo he dicho. No vamos a hacer un análisis o un estudio de la palabra de Dios. La vamos a ver. En ese sentido amplio del conocimiento, ¿no? También del gusto, no solamente con los ojos, ¿no? También uno puede ver y puede darse cuenta de las cosas con el tacto también, con el olfato. Es una manera de ver en el conocimiento, ¿no? Tenerlo en conocimiento, dato, información. Bueno, vamos a ver. Dice así, el ángel del Señor, lo voy a leer completo, ¿sí? Después vamos a leer algunos. Esto da para muchísimo, les aseguro. Siempre la palabra de Dios es una maravilla. Fíjense lo que va a suceder. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y marcha hacia el mediodía, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió. Y he aquí que un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Lo que vas leyendo, perdón. ¿Entiendes lo que vas leyendo? Él contestó, ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este. Fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la
justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de otro? Felipe entonces, partiendo de ese texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y en saliendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Palabra de Dios. Qué interesante este relato, es buenísimo, tiene cosas muy particulares. Ahora ya no se trata de un mago, se trata de un eunuco. Antes de volverlo a releer, para los que no reconocen esa palabra, eunuco era aquella persona que, o bien por propia voluntad, no tenía relaciones sexuales, o sea, se privaba de esas relaciones sexuales, o lo privaban, es decir, lo operaban. Esto ocurría en las cortes, en aquella época también existían los reyes y las reinas en este caso, que tenían sus damas y sus ámbitos de intimidad, y para seguridad a sus siervos los castraban. O sea, y a esos siervos castrados les llamaban eunucos, ¿mirá? Los eunucos, que no podían tener descendencia. No podían tener. Entonces eso garantizaba que pudiese estar en medio de todas las mujeres en su vida interior, ¿no es cierto? En todos los ambientes, porque no había riesgo de que tuvieran descendencia. Perdón, estoy en una posición medio incómoda. Les ruego que disculpen el escenario de atrás, pero sigo en la cocina, en otra cocina. Ahora estoy en Villa Gesell, en nuestra casa en Gesell. Y pasa lo mismo que en Buenos Aires. Acá es un lugar más tranquilo, no hay ruido, ni siquiera se escucha el mar, porque Villa Gesell es un balneario en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, para los que no lo conocen. Estamos a 2 cuadras del médano que da al mar, los médanos que dan al mar. Son playas de arena muy grandes. Bueno, esto es para que se sitúen también en el clima. Estoy un poco frío, recién me saqué la gorra. Y esto es para compartir con ustedes también mi ámbito, ¿no? Sepan disculpar que no tengo mucha atención en el escenario de atrás, pero es lo de menos. También el cenáculo era un lugar donde se cenaba, o sea, por eso que se llama cenáculo. Bueno, continúo. Vamos a releer entonces este suceso tan interesante que le ocurrió a Felipe. Felipe es un discípulo, un apóstol muy particular, que indudablemente tenía mucha fuerza en la evangelización. Y acá está escrito como tal. Aparte, no como de los primeros, o sea, como de aquellos que salieron de Jerusalén con decisión y que efectivamente con sus dones que habían recibido
mostraban esa verdad de la palabra de Dios. O sea, la demostraban en hechos, con milagros y cosas, que ayudaban a fortalecer, ¿no es cierto?, esa verdad que él predicaba. Entonces, como esto es fundante, van recopilando estos primeros acontecimientos de este evangelizador, que era Felipe, que salió de Jerusalén y se fue a Samaria. En Samaria ocurre todo esto, ¿no es cierto? Y después de lo que ocurre con el mago, se narra esta situación. Dice que el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y marcha hacia el mediodía. Podía ser que estuviese durmiendo Felipe, porque como dice, levántate, pero si estaba sentado, no necesariamente tiene que estar durmiendo. Por ahí la palabra levántate tiene un significado más de actividad, ¿no? Deja lo que estás haciendo y vete a hacer tal otra cosa. Levántate. Jesús muchas veces utiliza esta orden, ¿no? Orden. Pone orden. La orden pone orden. Levántate y marcha hacia el mediodía, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Vos andá para ahí. Es desierto. Qué interesante, ¿no? El Señor a través del ángel le indica que vaya al desierto. Que, curiosamente también en el Evangelio, cuando comienza la manifestación de Jesús, del Padre, y la manifestación del reino de Dios, Jesús se va al desierto. ¿Se acuerdan? Como primer signo, antes de comenzar su vida pública, va al desierto. ¿Sí? Curiosamente también Dios, ya ve, le pide al pueblo judío que salga de Egipto, que Él los iba a ayudar y que vayan al desierto. Ahora, la pregunta está, ¿qué es el desierto? ¿Qué hay en el desierto? Nada. En el desierto no hay nada. Lo que hay en el desierto es necesidad más que nada. Sí, necesidad de todo, porque no hay nada. Todo es necesario. Y precisamente lo manda al desierto, porque todo lo necesario estaba ahí. Entonces fueron y que se encontraron con Dios. Todo lo necesario. Al pueblo judío lo guió durante 40 años a todo un pueblo. ¿Estaba o no estaba? ¿Cómo hicieron para la ropa, para vestirse, para vivir, para convivir, para comer? 40 años, todo un pueblo. En un lugar donde es desierto. Pero ¿quién está en el desierto? En el desierto está todo, está Dios. Es como el silencio. Todos los místicos y todos los que han escrito, o al menos los que he leído yo, sobre la oración, ir al encuentro con Dios. Ese ir al encuentro con Dios siempre está en las indicaciones de los maestros de oración. El silencio. Lugar en el que Dios
te abraza. Porque ese silencio lo haces con él. Nada más. Porque el silencio se hace, aunque parezca mentira, ¿no? Es un quehacer. Hacemos silencio. En el silencio reconocemos la presencia de Dios, la intimidad, la cercanía. Es impresionante. Bueno, en el desierto ocurre más o menos lo mismo. Pareciera que es un lugar de castigo, ¿no? En el desierto vas ahí, hace un calor terrible, no hay agua, no hay nada, no tenés ni nada. Y no es así. Es el lugar donde en el encuentro con Dios tenés todo. Entonces a Felipe no le cuesta nada ir al desierto. Agarró las cosas y se fue, viste, que el ángel le había dicho que vaya allá, y vamos. Él estaba dispuesto a predicar. Él estaba dispuesto a dar a conocer a Jesús y lo que había sucedido y cómo había resucitado. Toda esa fuerza que le había dado el Espíritu en Pentecostés, todos los testimonios, toda esta voluntad de la iglesia de salir a dar a conocer. Y Dios lo manda al desierto. Felipe tenía la experiencia ya de lo que le había sucedido en Samaria y de todo lo que le había sucedido con el mago y con otro tipo de cosas y con los milagros que él también protagonizaba o ayudaba a que se produjeran y las conversiones y veía todos los resultados de la evangelización y las conocía. Bueno, ¿cómo es que posible que tenga que ir al desierto? Bueno, allá va. Interesante lo de Felipe. Felipe siempre tenía buena disposición. En la multiplicación de los panes, Jesús echa mano a Felipe y lo llama. Le dice, che, Felipe, mira, ¿cómo hacemos para darle de comer acá a la gente? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, ese era Felipe. Levántate y marcha hacia el mediodía, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. El mediodía tiene un significado muy particular en la Biblia, entonces, pero no quiero dilatarme más porque si me pongo a hablar sobre esto, es un tiempo que baja a Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió. Y aquí que un etíope, ¿sí?, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes. Cuando decíamos de Etiopía y de etíopes, hablamos de gente de color de piel oscura por la región del mundo donde se encuentra Etiopía. Color oscuro. ¿Por qué digo todo esto? Porque había venido a Jerusalén, había venido a rezar al encuentro con el Señor, había venido al templo. Quiere decir que los judíos estaban diseminados por muchos lugares, todos vecinos, todo alrededor, no todos vivían en Jerusalén. Entonces, una vez al año, periódicamente, o cuando se eran lugares o años especiales, peregrinaban a Jerusalén. Bueno, en este caso, este hombre vino a peregrinación a Jerusalén. He aquí que un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, que era la reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos los tesoros, este hombre. Uno de los motivos por los cuales era eunuco, o sea, no tenía familia y no podía tenerla. No trabajaba para la descendencia, no trabajaba para los suyos. Entonces, no robaba, digamos, o teóricamente no robaría, o vaya por ahí, no sabe. Eso
eran las ideas que se tenían antes y que por lo tanto para el que realizaba ese tipo de tareas se les asignaba también ese modo de vida del eunuco. Reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén. Regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Regresaba, sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe. Fíjense qué cosa curiosa, yo le digo mi conocimiento, que me llegó mucho la lectura de Blaise Pascal, ese matemático físico sabio, muy inteligente, que incluso tiene muchas leyes de la física y de la matemática. Era un hombre muy espiritual. Y él decía que para llegar a la verdad había que ir con la razón y con el espíritu. Y decía que el espíritu era aquello que nos llevaba, nos llamaba, nos invitaba, nos producía, nos inducía, nos inspiraba. Reconocía esa fuente en el espíritu, no en las orejas, ni en los oídos, ni en las narices, de por más sabio que seas, en tu propio conocimiento, sino en el espíritu. ¿Verdad? Entonces, él decía que reconocía que para llegar al conocimiento de la verdad hay que ir por el camino de la razón y por el camino del espíritu. O sea que hay que prestarle atención al espíritu. Y que también, para reconocer la verdad, si un camino es de verdad, o sea, si un investigador realiza todos los pasos y si esos resultados son buenos, tiene que recurrir al espíritu, que es el que le dice si está bien o está mal. Entonces esto vino ¿a qué? A que dice, el espíritu dijo a Felipe, ¿ves? No solamente Felipe, sino todos, hasta el que escribió esto y el que lo da a conocer, también tiene esa asociación, ese concepto de un mismo espíritu, de cómo actúa, ya en aquella época, porque lo escribe para todos nosotros y para todos los que lo leyeron y lo leerán. ¿No es cierto? El Espíritu dijo a Felipe. ¿Se entiende? Yo creo que esto lo entiende cualquiera sin demasiadas explicaciones, pero se lee así por arriba. Y sí, tengamos en cuenta que somos seres espirituales, no somos hombros, orejas, codos y rodillas. Somos seres espirituales. O sea, espíritu encarnado. Eso lo hemos explicado. Por ahí, pero viene bien para los nuevos, ¿no? Empezar a ver un poco cuando en la Biblia se habla del espíritu. Felipe dice acá, el espíritu dijo a Felipe. Prestarle atención al espíritu, la voz interior. Esto es bueno que también se dé a conocer, principalmente a los jóvenes, que en tiempos de decisión, porque van a una aventura que es la vida, y tienen que discernir sobre su vocación, sobre qué hacer, sobre la realización de las cosas. Escuchar el espíritu. ¿Qué es lo que te dice? Felipe corrió hasta él, dice, acércate y ponte junto al carro. Felipe
Bueno, acá en realidad dice, acércate y ponte junto a ese carro. O sea que era una caravana. A ese carro, no a otro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías. También lo reconoce al profeta Isaías. No era tan lejano como lo es para nosotros. Para ellos esas lecturas eran más, no digo comunes porque no todos leían la Biblia, pero para los que la leían era un poco más reciente que a la nuestra. Tenemos 2000 años o más de 2000 años de diferencia con esto, más todo lo demás de Isaías. Entonces, hasta él y oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que vas leyendo? Felipe se lo pregunta porque él lo sabía. Si no, si el otro le iba a decir, no, explícamelo, y el otro si no lo sabe, ¿qué le va a explicar? Felipe lo sabía. Y si no lo sabía del todo, igual, había sido enviado por el Espíritu. Y lo que él iba a decirle iba a ser inspirado. Confiaba en esa misión que Dios le había dado. Y que si le había dado esa misión, era porque la podía hacer. Y cuando tenía que hacerla, como había ya muchísimos antecedentes, y como que los hay y los seguirá viendo, tanto en la Biblia como en lo cotidiano, el Señor, a través del que pone su gestión, su quehacer en la voluntad de Dios y la realiza con la seguridad de que el Señor es el que le ha pedido que lo haga. Por lo tanto, lo asiste. O sea, es una realización con. Somos las manos, somos los realizadores de la obra de Dios. ¿Cómo no hacerla? Bueno. Felipe corrió hacia él y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contestó, ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Reconocía, por más que sea un tipo muy, en lo suyo, muy reconocido, o sea que era muy inteligente, no era ningún ignorante, pero reconocía que para interpretar se necesita tener una guía, o las necesitaba. Yo estoy leyendo cosas que no las entiendo. ¿Cómo las voy a entender si no tengo una guía? Si no tengo quien me las explique. Acá la palabra guía me gusta mucho. ¿Cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? ¿Sabes por qué? Porque nosotros al cenáculo venimos a ver a través de la palabra de Dios. ¿Y quién nos guía? El Espíritu Santo. Es el que nos trae, es el que nos pone en disposición y es el que nos prepara y es el que nos propone las ideas, el que nos propone las reflexiones, en fin, que nos sirve de guía, como le está haciendo de guía a Felipe, como decía Pascal, ¿no? O sea, a la verdad se llega a través de la razón, o sea, de la inteligencia de la razón, pero también con el espíritu. ¿Cómo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este. Y está entre comillas y en letra bastardilla. Tengan en cuenta que es la escritura de Isaías, de mucho tiempo atrás.
y que es un texto sacado, extraído de todo un relato de Isaías. Entonces dice así: fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Jesús. Un anuncio, ¿cierto? Con detalles, ¿eh? Interesante. Cómo lo anuncia Isaías a Jesús. Y el que lo podía interpretar, el que podía ser de guía sobre esto, era alguien que lo conocía. Felipe. Felipe lo conoció. Felipe estuvo con él, le ayudó, le acercó los panes, qué sé yo, hizo un montón de cosas, de ayuda. ¿Cómo no lo iba a conocer? Bueno, ese Felipe era el que estaba haciéndole de guía al eunuco. Y al escuchar este mensaje de Isaías, a Felipe le sonaron todas las campanitas. Miren que hay relatos en la Biblia, le podía haber, cualquiera diría, este tipo se tiró a la pileta sin saber nada. ¿Cómo le pregunta qué estás leyendo? Llega. Bueno, Felipe se lo dijo, convencido que en el espíritu la respuesta iba a ser una sola, no puede haber dos respuestas en el espíritu. Por eso es que le dijo, decime qué estaba leyendo. Y entonces él se lo dijo y él se lo puso a leer. El eunuco preguntó a Felipe, te ruego me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Es decir, al eunuco le preocupaba saber quién sería, si fue Isaías o si iba a ser otro. Porque se estaba hablando, sin lugar a dudas, de un ser especial. Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Bueno, acá suenan las campanitas, ¿no? Como que es conocido o nos lleva a una situación similar cuando Jesús acompaña a esos dos discípulos que se iban a Emaús después de su crucifixión y él les iba narrando los sucesos de la Biblia hasta el punto de que llegan allá a separarse y ellos lo invitan a quedarse a comer. Y cuando parte el pan lo reconocen a Jesús. Entonces, como no ardía en nuestro corazón, bueno, esa es la palabra de Dios que se revela. En este caso el guía era Jesús, pero ahora se está tratando de que el guía es Felipe. Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús, la nueva noticia, el Evangelio. O sea, recuerden que la palabra evangelio, en griego significa nueva noticia, buena noticia, buena nueva, buena noticia. Evangelio, buena noticia. De paso les digo, es uno solo, una sola buena noticia. Los evangelistas son los que los escribieron esos relatos. Pero el Evangelio es uno solo, es Jesús, el protagonista. Bueno, la buena noticia, es la noticia que nos da Dios, es la que viene a dar a conocer al Padre. Bueno, siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. Esto es buenísimo, esto es buenísimo. Me encanta. Este es un lugar muy lindo.
Es un lugar donde hay agua. Bueno, el agua siempre fue un signo. Ustedes en la Biblia saben que es así. Siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua. Ahora comienza el protagonismo de la creación, o sea, de la naturaleza. Hasta ahí era todo entre personas, entre seres humanos. Siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Fíjese la manera en que se lo dice. Como diciendo, si hay agua, no falta nada. ¿Qué impide? ¿Que hay algún reglamento? ¿Está escrito en algo? ¿Por qué no puedo ser bautizado? Si hay agua, ya está. Porque él había sido anoticiado, él estaba en conocimiento de lo que quería y estaba en conocimiento del valor del bautismo. Porque Jesús había sido bautizado y porque a través del bautismo se había manifestado el Espíritu Santo. Entonces todas estas situaciones que seguramente en este relato de Felipe estaban en la catequesis básica. Siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo, aquí hay agua, aquí hay agua. Está, qué bueno, ¿no? Qué casualidad, en el desierto. Bueno, hay agua. Lo dijo el eunuco, o sea, lo dijo toda la gente que estaba en la caravana. Ahí había agua. ¿Qué impide que sea bautizado? ¿Ves lo que hay en el desierto? ¿Ves a dónde lo había mandado el Señor? ¿Ves a dónde lo había mandado el Señor? Impresionante. Para todos nosotros, para todos los que leen la parte de los Hechos de los Apóstoles, como sucesos que les ocurrieron a ellos, ¿no? Aquí hay agua. El eunuco dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado en ese lugar? ¿No? O sea, en el desierto donde el ángel lo había mandado a Felipe para hablar con este hombre. Son cosas que no podían estar en la imaginación ni de Felipe ni en la de ninguno de nosotros. Y mandó detener el carro, entonces el eunuco. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y en saliendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Saliendo del agua. En aquel entonces los bautismos se realizaban entrando, ¿no? Era un baño, porque lo inundaba a toda la persona. Esa era la idea. Ahora se suple ese baño con poca agua, pero el significado es el mismo. Y en saliendo del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. ¿Cómo no ir gozoso? Plenitud. Él había ido a adorar a Dios, a adorar al Señor, al templo había ido. Era un eunuco, funcionario de la reina,
manejaba el tesoro. Aquí hay agua. ¿Qué impide que me bautices? ¿Cómo va a volver el eunuco a su tierra? Acá dice que volvió gozoso. ¿Se imagina? Grandioso. ¿Qué te puede pasar? Mejor. Cuando llegó allá a su tierra, ¿qué te pasó? ¿Qué le va a contar? Bueno, no vio más al eunuco, que siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Caminando, evangelizando, dando a conocer el evangelio. Eso es lo que quiere decir evangelizar. Dar a conocer la buena noticia. La noticia que viene del cielo. Esa es la buena, la que viene de Dios, que es Dios. Y el que la da a conocer es Jesús. Por eso es Él la buena noticia. Por eso es Él el Evangelio. Muy lindo. ¿Vieron qué interesante este relato? Feliz. Llegamos entonces hasta aquí. Y de aquí en adelante, todo lo demás va a suceder como el camino del eunuco, o el camino de Felipe, o el nuestro, o el de tantos que recorrieron este camino, juntos, traídos de la mano de Lucas, que escribió los Hechos de los Apóstoles, que en realidad fue un conjunto de la comunidad lo que colaboró para reunir todos los Hechos de los Apóstoles. Buenísimo. Estamos entonces en cenáculo. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar para escuchar la palabra de Dios y ver cómo nos ama, cómo nos quiere tanto. Ave María Purísima, sin pecado concebida.